Buenas noches con todos, Dios los bendiga, saludo a la familia, mis más sinceras condolencias. En verdad es triste cuando un ser querido parte, cuando alguien ama a una persona, se aferra a ella y uno siente el dolor cuando un ser amado parte de esta tierra. Pero Dios, que nos creó a todos nosotros, nos dejó su palabra, su libro, en el cual nos habla de todas las cosas, que después de esta vida existe una vida eterna. Y de eso quisiera compartir un poco con ustedes, con la familia. Escucho que el vecino entregó su vida a Cristo, y eso para mí de verdad me da mucho gusto, porque sé que si entregó su vida a Cristo, como dice la Biblia, entonces está en la presencia de Dios. Y la Biblia nos habla que, como decía el pastor, que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Eso está en cualquier Biblia, una Biblia católica, una Biblia evangélica. Hebreos 9:27 lo dice, y digo el texto bíblico. Dios mismo habla y dice que después de esta muerte, después de esta vida, cuando uno muere, existe un juicio para el ser humano. ¿Por qué? La gente a veces no entiende esto, se pregunta y dirá, pero ¿cómo puede ser posible que exista un juicio para las personas que mueren en esta tierra si ya murió? Pero lo que la gente muchas veces no sabe es que el alma que Dios creó, según la Biblia, porque no es pensamiento humano, esto está en la Biblia, no es mi pensamiento, no es filosofía, esta es la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la Escritura, que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que toda persona, que todo hombre, que toda mujer sea perfecto. Es lo que Dios demanda. Y Dios siempre, cuando el hombre cayó en Edén, Dios no dejó caído al ser humano. Dios siempre envió profetas, Dios siempre envió gente que le hable al ser humano que realmente existe un Dios, que Dios los ama con todo su corazón, que Dios creó al hombre, y cuando el hombre cayó, Dios no lo dejó solo, y amó tanto al hombre, que dice la Biblia en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo que nosotros tenemos que entender es que existe una vida después de la muerte, claro, y eso se llama la eternidad. El mismo Jesús vino a esta tierra, se encarnó, siendo Dios, se encarnó en hombre, y Él también lloró. Y yo quiero compartir un momento, una porción de la palabra de Dios. Quiero que los que tengan Biblia, por favor, puedan abrirla en el libro de San Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. El libro de San Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Voy a pedir que todos los presentes, si tuvieran la amabilidad y la gentileza de ponerse en pie, por favor, porque no vamos a lecturar un libro más. Esto no es un pensamiento de un hombre, esto es la palabra de Dios. Es el libro más extraordinario que ha sido escrita en la tierra. Este libro tiene el poder de cambiar el corazón de toda persona. Este libro, la palabra de Dios, tiene el poder de cambiar a toda una familia, tiene el poder de cambiar las naciones. Si el ser humano creyera y escuchara y estuviera atento a la voz de Dios, entonces todo sería diferente. Procedamos, por favor, a lecturarla. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y la iglesia que está presente dice: amén. Palabra de Dios es esta. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta: ¿crees esto? Por favor, ahí como estamos en pie, vamos a inclinar nuestros rostros un momento y vamos a pedir que sea Dios el quien hable, porque yo también no quiero escuchar mi pensamiento, yo quiero que el Espíritu Santo hable a través de mí. Yo reconozco que soy un humano igual que cada uno de los que estamos presentes, y también quiero escuchar la voz de Dios. Oremos. Padre mío, te damos gracias de todo corazón
porque bueno eres, Señor bendito Dios del cielo, y tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Y en este momento pedimos tu misericordia, amado Dios. Misericordia para esta familia, Padre mío, en este acto de dolor. Dios mío, en este momento yo reconozco mi pequeñez, reconozco mi dependencia absoluta en ti. Nada tengo que entregar a estas personas si tú no me lo das primero. Habla, Jehová, Dios mío, con tu poder, con tu gloria, con esa gloria que tú siempre tienes, amado Dios del cielo. Que sea la voz de tu Santo Espíritu en esta hora la que hable, Padre mío, y que esta palabra atraviese nuestra alma, nuestro espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierna cada pensamiento y cada intención del corazón, amado Dios del cielo. Que esta palabra exhorte, pero también consuele a cada uno de los presentes. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, y toda la gloria siempre sea para ti, Señor. Amén, amén y amén. Tomemos asiento, por favor, un momento. Recalco, yo sé que es perder un ser querido. Es triste, a veces uno siente morirse, uno siente que todo se termina. Cuando uno ama algo, perder a alguien, de verdad a veces no hay palabras para consolar a veces los corazones. No hay palabras humanas, pero Dios también habla y Dios tiene su palabra. Y la palabra de Dios siempre consuela cada corazón. Y en esta hora, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, estas fueron las palabras del mismo Jesús. Las palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Del único que se levantó de entre los muertos. Venció la muerte, la Biblia dice, porque hasta el día de hoy la tumba de él todavía sigue vacía. La tumba de diferentes líderes que creían llamarse dioses de diferentes religiones. Sus huesos todavía están ahí, sus tumbas están ahí, pero la tumba de Cristo sigue vacía. Porque esta palabra dice que Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, resucitó y venció la muerte. Y con esa victoria que Él tuvo sobre la muerte, también nos regaló a cada uno de nosotros la oportunidad, a todo ser humano, desde el más pequeño, desde el ser humano que recién nace, porque hay personas que todavía no nacen y aún en el vientre de la madre mueren. Desde el más pequeño, desde el embrión, dice la Biblia, hasta la persona más adulta que muere, Dios nos entregó algo llamado la eternidad, llamado la vida eterna. Y es más, Jesús cuando estuvo en esta tierra, dice la Biblia, que su amigo Lázaro, en este capítulo donde hemos lecturado, en el capítulo 11, habla de Lázaro. Tenía Jesús un amigo, así como nosotros tenemos amigos, y amaba tanto a su amigo, que cuando fueron a decirle a Jesús que su amigo estaba enfermo y a punto de morir, mandaron a llamarlo. Jesús estaba lejos. Jesús, por el trabajo que tenía que hacer, porque él estaba en los negocios de su padre, dice la Biblia, la tarea era mucha y la gente pedía que oraran por los enfermos y tanta cosa, pero Jesús tardó en llegar y tardó 4 días, dice la Biblia. Y que cuando Jesús llegó hacia donde estaba su amigo, ya estaba en el sepulcro, estaba enterrado, había 4 días que habían pasado. Y la Biblia dice que Jesús lloró. La Biblia es clara y dice el texto claramente en el capítulo 11, verso 35, Jesús lloró. Porque Jesús, al igual que nosotros, es una persona, tiene un corazón y Él siente. Cuando alguien sufre en esta tierra, cuando usted, por ejemplo, la familia está pasando por un momento difícil, a Él también le duele cuando usted llora. Porque Él también fue un ser humano. Él tuvo las emociones que usted tiene. Y en esta tierra Él también lloró. Porque nosotros también lloramos, somos humanos. Y nos duele cuando alguien parte. Pero Jesús nos enseñó algo muy importante. Y nos dio una esperanza. Aparte de que Él resucitó, Él dijo, con sus propias palabras, no hay ningún líder. Porque hay gente que no cree en Dios, hay gente que no cree en el diablo, no cree en el cielo, no cree en el infierno, no cree en nada. Hay gente que piensa que cuando uno muere todo se termina. Y lo cierto que no es así, porque la misma ciencia ha descubierto que existe una vida después de la muerte y lo han probado. Eso está en el internet, y existe vida después de la muerte. Los científicos, gente que no cree en religión, que no cree en Dios, han comprobado, han hecho experimentos cuando una persona muere y cuando un animal muere, y se han hecho 100 experimentos con el mismo caso, que cuando un animal muere, en el instante que muere, se pesó en balanzas ultrasensibles, y cuando el animal moría, no faltaba nada, no perdía peso. Pero cuando el ser humano moría en ese segundo, en ese instante, inmediatamente la balanza
bajó de peso, perdió peso. Y ellos han hecho un estudio y no se explican hasta el día de hoy cómo es posible esto. Algo sale del ser humano. Cuando el ser humano muere, algo sale. Ese algo se llama el alma. Porque la Biblia dice que Dios formó al ser humano en el Génesis del polvo de la tierra. Y todos nosotros somos polvo. Y al polvo dice la Biblia que un día tendremos que volver, porque somos polvo. El espíritu, que es el soplo de vida que Dios nos dio, dice la Biblia en Eclesiastés, vuelve a Dios. Pero el alma de la persona, que es lo que tú eres en realidad, esa alma Dios la creó para ser eterna. Dios nunca creó al ser humano para que el ser humano muriese. Mucha gente a veces no entiende y a veces uno se molesta y le pregunta a veces a Dios, y como muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿por qué es que nos pasa esto? ¿Por qué es que el ser querido parte? ¿Por qué es que el ser que tanto amaba parte? Y a veces uno juzga a Dios, a veces uno no entiende y se pone a pensar, muchas cosas pasan por nuestra cabeza, porque yo sé, como le vuelvo a repetir, que es perder a alguien que uno ama de corazón. Y la verdad es que muchas veces nosotros nos quejamos con Dios. Pero Dios nunca creó al ser humano para que muriese. Nunca fue ese el propósito de Dios. Dios creó al ser humano para que el ser humano fuera eterno juntamente con Él. Prueba de ello es que Adán, el primer hombre de esta tierra, dice la Biblia que vivió 930 años. Matusalén vivió 969 años. Y desde ahí el hombre ha ido declinando su edad. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre desobedeció a Dios. El ser humano se rebeló en contra de Dios. Le dio la espalda, Dios estableció su mandamiento, su ordenanza, pero el ser humano desobedeció a Dios. Y el día de hoy, 6,000 años después, no ha cambiado el panorama en nada. Hasta el día de hoy, la gente sigue desobedeciendo a Dios. A diario, en el mundo entero, muere gente. 50 millones de personas mueren al año. Al día mueren 100,000 personas, son las estadísticas mundiales de la OMS. Al diario, en el mundo entero, mueren más de 100,000 personas. Y la verdad es que es triste que mucha gente parta de esta tierra sin saber algo muy importante, algo fundamental, que el ser humano, que cuando muere no se termina todo. Los hermanos decían que se reconcilió y están en paz porque su alma está en la presencia de Dios. Y eso es lo que Jesús enseñó. Él vino a esta tierra hace 2,000 años porque quiso enseñar esto, quiso enseñarle al ser humano que hay algo más importante que nosotros, que la casa, más importante que el carro, más importante que cualquier cosa que nosotros materialmente podamos obtener. Hay algo más importante que nosotros deberíamos cuidar, y esa se llama el alma del ser humano. Y Jesús, cuando su amigo estaba muerto, Jesús dijo algo a su hermana María, que estaba desconsolada. Su hermana María estaba llorando y le decía: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dijo estas palabras preciosas: yo soy la resurrección y la vida. No hay nadie que ha dicho esto. Yo soy, dijo Jesús, con toda autoridad, con todo poder. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué Jesús dijo esto? Jesús nunca dijo una mentira. Porque Jesús, dice la Biblia que Él es el Hijo de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él hubiese dicho una mentira, Él no hubiese podido resucitar. Él fue sin mácula, sin mancha, en esta tierra andó enseñándonos que cada persona podemos hacerlo. En esta tierra Él se despojó de su divinidad, se despojó de su deidad, y como hombre enfrentó cada situación que todo ser humano pasa en esta vida. Sufrió tentaciones al igual que usted pasa a diario en esta tierra, pero Él pudo vencer, enseñándonos a cada uno de nosotros que podemos también nosotros vencer cualquier adversidad, cualquier problema que venga a nuestra vida. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 4 que Él se enfrentó al mismo diablo como hombre y lo pudo vencer. Y eso también debería ser un ejemplo para nosotros. Mucha gente dice: bueno, yo soy una persona, tengo errores, tengo defectos, nadie es perfecto, y todas las personas nos excusamos en esa excusa de decir que nadie es perfecto. Pero algo que la Biblia dice, Jesús estando en esta tierra dijo algo muy importante: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Por qué Jesús demandaba que cada persona en esta tierra debería ser perfecto? Porque la Biblia dice, si uno quiere entrar al cielo, si uno quiere estar con Dios, en la presencia de Dios,
Una persona tiene que pulirse, una persona tiene que andar de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Y mucha gente no entiende todavía eso, que la palabra de Dios no es solamente un libro más para tenerlo arrumado, sino que la palabra de Dios es el manual del ser humano, es el manual que una persona tiene. Es como cuando hay una televisor o un carro, un artefacto, viene siempre con su manual para saber cuál es el perfecto funcionamiento y cómo debemos hacerlo funcionar. Así, de la misma manera, Dios dejó algo, su palabra. Su palabra es el manual del ser humano para que nosotros andemos bien. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 29, yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, escojan por dónde ustedes van a andar, pero sepan ustedes que al final de sus días yo les llamaré a cuenta. Y eso toda persona debería saber. Y si nuestro hermano murió y aceptó a Jesucristo como Señor y como Salvador, que es la única condición, el único requisito para poder entrar al cielo, Dios no cobra nada para entrar al cielo. Jesús dijo en San Juan capítulo 1 verso 12, dice: mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, a ellos se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente piensa, todos somos hijos de Dios. La gente se excusa, todos somos hijos de Dios, pero ese es el pensamiento de las personas. Y la verdad es que Isaías capítulo 55 versos 7, 8 y 9 dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más que los tuyos y mis caminos más que los tuyos. La Biblia también dice en Proverbios: hay caminos que al hombre le parecen rectos o derechos a su propio parecer, pero su fin es camino de muerte. Mucha gente en el mundo muere, y lo triste es que una persona muere, muchas personas mueren sin conocer a Jesús. Muchas personas mueren sin tener a Jesús en su corazón, sin haberle aceptado. ¿Por qué? Porque cuando uno muere sin Jesús, cuando uno muere sin Cristo, entonces eso sí es triste. ¿Sabe por qué? Porque eso es perdición. Eso es perdición completa. La Biblia dice que cuando uno muere sin Cristo, todo se pierde, y no hay nadie que pueda negar esto, por más que religiones, por más que hombres, mujeres, pensadores, filósofos digan lo contrario. Pueden tener su propia opinión, pueden tener sus propios pensamientos, pero aquí lo que interesa es lo que Dios dice, porque Él es el dueño del cielo, Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño. Usted y yo respiramos porque Él respira, usted vive porque Él vive. Alabado sea su nombre para siempre. Mire, en Eclesiastés capítulo 12 verso 1, Dios da consejos para las personas y dice: joven, a todos los que son jóvenes y a todos los nosotros que un día fuimos jóvenes, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas: no tengo en ellos contentamiento. Porque siempre vienen días malos, porque siempre vienen enfermedades, porque siempre vienen problemas, ya sea a nosotros, a nuestra familia, siempre hay días malos. Pero mientras tú te acuerdes de tu Creador, mientras tú te acuerdes de Dios, aunque mucha gente no quiere saber nada de Dios, el hecho que la gente no quiera saber nada de Dios no deja de negar que Dios siga siendo Dios, porque Dios es Dios. Aunque mucha gente lo niegue, aunque mucha gente no quiera creer en Él, Dios va a seguir siendo siempre su Dios, y al final un día tendrán que darle cuenta. Nadie quiere morir, ¿verdad? Yo he visto a mucha gente morir en los hospitales, he visto a mucha gente morir en sus últimos instantes, y la gente a veces, por más malos que eran gente perversa. He tenido oportunidad de hablar con sicarios, he tenido la oportunidad de ministrar a mucha gente que ha hecho mucho daño, y cuando estaban en su lecho de muerte, a veces se aferraban y no querían morir. ¿Sabe por qué? Porque dentro de ellos, dentro de cada uno de nosotros, existe algo que se llama conciencia, que Dios puso en nuestro espíritu, y cada uno de nosotros sabemos cómo nosotros estamos delante de Dios. Mucha gente se excusa que todos somos hijos de Dios, pero lo cierto es que la Biblia dice en Marcos capítulo 16, escuchen, Marcos capítulo 16 dice que id y predicad el evangelio a toda criatura. La gente dice todos somos hijos de Dios, pero déjenme decirles lo que dice la Biblia. En cualquier Biblia, católica, evangélica, adventista, cualquier Biblia dice lo mismo. Dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Todas las personas en el mundo entero, desde Adán para adelante, de sus hijos hasta nosotros, somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero no somos hijos.
Jesús mismo lo dijo, San Juan 1:12. Cuando uno llega a ser hijo, cuando uno acepta a Jesús como Señor y como Salvador. Y eso es lo que hizo este varón. Este varón dice, tengo el testimonio que me dice que ha aceptado a Jesús. Si lo hizo de corazón, gloria a Dios, estoy contento. ¿Por qué? Porque no está muerto. La Biblia dice que los que están en Cristo y parten de esta tierra no mueren, sino que duermen en Cristo, que es diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se volverán a levantar. Llegará el momento en que se volverán a levantar, porque Jesús dijo, si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Se le van a levantar. La Biblia lo dice, y por eso yo estoy contento, porque no todo acaba con la muerte. Y yo le voy a dar el texto bíblico para que lo leamos y veamos que cuando uno muere no se termina todo. Cuando uno muere en Cristo hay una esperanza, hay oportunidad. Yo sé que volveré a ver al ser querido que yo perdí, porque un día me encontraré con él. Pero triste será que si yo me aparte del camino de Dios, triste será que si yo no haga lo que Dios manda en su palabra, entonces yo no podré reunirme con mi ser querido. ¿Por qué? Porque yo deseché la salvación tan grande que Dios dio. ¿Y cuál es la salvación grande que Dios dio? Su propio Hijo, su Hijo unigénito, Jesús. La pregunta es, ¿por qué cree usted que Jesús vino a esta tierra? Si Él era el Hijo de Dios, si Él estaba a la diestra de Dios Padre, si era el creador de todas las cosas, ¿por qué Jesús tuvo que venir a esta tierra? Mucha gente no me ha respondido hasta el día de hoy. Si Jesús, siendo Dios Todopoderoso allá arriba en el cielo junto a su Padre, ¿por qué tuvo que venir a esta tierra? ¿Sabe por qué? San Juan 3:16 lo dice, por amor. Él amó tanto a la humanidad y no dejó que el ser humano se perdiese. ¿Sabe por qué? Él ama a cada persona. ¿Por qué? Porque en Génesis dice que cada persona somos hechos a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Cada uno de nosotros, conforme nosotros somos gorditos, bajitos, feos, conforme nosotros seamos, cada uno de nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y Dios nos amó. Y es por eso que Él mismo tuvo que dejar su trono de gloria, venir a esta tierra, morir por nosotros, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y resucitar entre los muertos. Pero antes de partir nuevamente para el cielo, nos dejó una gran verdad y una gran enseñanza, enseñándonos que existe vida después de la muerte, señores. Sí, existe vida después de la muerte, existe un cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Cuando alguien muere, todas las personas queremos ir al cielo, pero lo cierto es que hay un solo requisito para alcanzar el cielo. San Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús en sus propias palabras habló y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie podrá ir al Padre si no es solamente a través de mí. No es a través de una religión, no es a través de un hombre, no es a través de nadie, solamente a través de Jesús uno puede llegar al cielo. ¿Y qué cuesta llegar al cielo? Pues nada, solamente aceptar a Jesús de corazón y podemos nosotros entrar al cielo. Es algo gratuito, pero la gente todavía no quiere entender eso. Es algo que Dios regaló a cada persona, y por eso que le digo a los hermanos, porque son nuestros hermanos, nuestra hermana Teresa, a sus hijos, si nuestro vecino aceptó a Jesús con su corazón, entonces él está en la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo, el mayor apóstol que se levantó en esta tierra, él escribió estas palabras, permítame leerla, en Primera de Tesalonicenses, hablando acerca de la gente que muere. Primera de Tesalonicenses, si tiene alguien una Biblia también, por favor, tómela su Biblia y léala. Capítulo 4, versos 13 y 14. Escuche lo que dice la Biblia. Cualquier Biblia, ¿sí? Porque todas las Biblias dicen esto. Hay algunos términos que cambian, pero la enseñanza que Dios da es la misma. Escuche lo que dice la Escritura. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 14 dice, tampoco, hermanos, escuche, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando uno está en Cristo, cuando uno ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y lo tiene en el corazón y lo ha hecho de verdad, y Dios sabe cuando alguien lo hace, porque a Dios nadie le puede engañar. Dice la Biblia, no quiero que ignoren esto a los familiares, acerca de los que duermen, porque en Cristo nosotros no morimos, porque nos volveremos a levantar. Dice la Biblia, escuche, tampoco, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, hay gente que muere y no tiene esperanza. ¿Sabe por qué? Porque hay un lugar de tormento. Hay dos opciones para toda persona, todos los que nosotros estamos vivos.
el hermano ya está en la presencia de Dios, aceptó a Jesús, está en la gloria, está esperando que todas las personas lleguen y se complete lo que Dios estableció y se completen las escrituras. Entonces Él nuevamente se volverá a levantar conforme dice la Biblia. Pero los que estamos vivos, todos los que están aquí, familiares, amigos, vecinos, hermanos incluso, porque la palabra de Dios es para todos, sin ningún tapujo, sin nada que ocultar. La palabra de Dios es para todos por igual, para mí mismo también. Dice la Biblia que hay gente que muere sin esperanza. Hay gente que duerme, pero hay gente que sí muere y se pierde sin esperanza. Porque dice, escuche, sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, todos los que murieron en Cristo se volverán a levantar. Sí, es una promesa que Jesús lo dio. Y cada uno de nosotros estamos esperando ese acontecimiento. Cada uno de nosotros esperamos el acontecimiento que Jesús mismo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, ya os hubiese dicho. Voy pues, dijo Jesús, a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Jesús fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que volverá nuevamente, y todos los que durmieron en Cristo se levantarán y estarán en la presencia de Él. Y quiero terminar con esto, donde el mismo apóstol habla acerca de los que no tienen esperanza. La Biblia, Jesús habló más del infierno, ¿sabía usted?, que de cualquier otra cosa, porque no quiere que nadie se pierda y vaya al lugar de tormento. Lucas capítulo 19 nos habla de la historia de un hombre mendigo y un hombre rico. La Biblia dice que este hombre mendigo no tenía nada que comer, pero sin embargo el hombre rico comía y hacía banquetes con esplendidez todos los días era fiesta para él, y nunca se acordaba del prójimo, nunca se acordaba de este mendigo. La Biblia dice que los dos murieron. Esto fue una historia, porque esto es historia, esto no es cuento, esto no es fantasía, esto no es fábula, esto es historia. La Biblia dice que Jesús, hablando de esta historia, los dos murieron. Tanto el rico como el pobre mendigo Lázaro murió. Y dice la Biblia, le estoy dando el texto, Lucas capítulo 16, léalo todo, la historia del rico y Lázaro. Jesús hablando dijo, cuando Lázaro murió, dice la Biblia que vinieron ángeles y tomaron a Lázaro y lo llevaron al segundo paraíso, al seno de Abraham. Y él estaba ahí reposando, esperando que llegue la redención. Y la Biblia dice que días después también murió el rico. Y el rico, por más que tenía tanto dinero, por más que podía contratar los mejores médicos de aquel entonces, podía ir a los mejores hospitales de aquel entonces, podía comprar carros, podía comprar casas, podía comprar hasta mujeres, podía comprar todo lo que su dinero podía alcanzar. Pero algo que no podía comprar el rico y que no puede comprar el día de hoy el hombre más poderoso de la tierra, que no puede comprar el presidente de los Estados Unidos, que no puede comprar el hombre más famoso, el futbolista más famoso, se llama la vida eterna, se llama la eternidad. Porque cuando la muerte llega a una persona, no hay hombre en esta tierra, no hay poder, no hay conocimiento, no hay hechicero, no hay nadie que pueda tener un segundo más en esta tierra al alma cuando llega su hora, por más que dinero tenga. La Biblia dice que la gente muchas veces se desespera por tener tantas cosas, fama, adquirir tantas cosas, pero lo que ellos ignoran es que la Biblia dice en Job que desnudo nosotros venimos desde el vientre de nuestra madre y que también desnudo partiremos. Nada traemos, nada podremos llevar. Solamente hay algo que nosotros podemos cuidar, y eso se llama el alma. La Biblia dice que cuando el rico murió, fue llevado, inmediatamente cerró sus ojos en esta tierra. En ese segundo que cerró sus ojos en esta tierra, los abrió en el infierno. Y el rico, dice la Biblia, palabra del mismo Jesús, gritaba desesperando, y cuando vio su mirada, alzó su mirada, vio a Abraham y a Lázaro que estaba a su lado, y le decía: Padre Abraham, gritando fuertemente, Padre Abraham, por favor, le suplicó, le rogó, envía a Lázaro a que moje su punta de dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo en esta llama. La Biblia dice que en el infierno, hermano, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, palabras del mismo Jesús. El hombre que todo lo tenía en esta tierra, pero no pudo comprar su vida, no pudo comprar su eternidad, inmediatamente cerró sus ojos en esta tierra, los abrió en el infierno, en el lugar
de tormento. Y la Biblia dice que él rogaba y suplicaba, pedía una oportunidad, pedía, dame oportunidad de ir y arrepentirme. Y la Biblia dice que lamentablemente, como decía el pastor, está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto habrá un juicio. La oportunidad para cada uno de los que estamos con vida todavía es mientras estamos con vida en esta tierra. Pero después que uno muere ya no hay más oportunidad. Jesús todavía, usted está vivo, usted está ahí porque a Dios le plació que nosotros todavía nos levantemos. Pero mucha gente el día de hoy ha partido. Uno para la vida eterna, otro para la condenación eterna. Y eso es lo que Dios habla en su palabra. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos. A la familia le digo, si aceptó a Jesucristo, está en la gloria, le volveremos a ver. Apocalipsis dice claramente que allá no habrá más lloro, no habrá más llanto y Dios enjugará cada lágrima de nosotros. Porque aquí sufrimos, aquí lloramos, aquí pasamos muchas cosas, pero el día que estemos en la presencia del Señor, habrá valido la pena el habernos guardado de tantas cosas, habrá valido la pena eximirnos de tantas cosas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él entregó a su hijo y la oportunidad, y hasta el día de hoy sigue todavía pidiendo a la gente, sigue pidiendo a través de sus predicadores, a través de hombres y mujeres, que el ser humano se vuelva a Él, que todavía hay una oportunidad para el ser humano. Él sigue amando todavía a cada persona. Prueba de ello es que nosotros todavía estamos aquí. Así que es la palabra de Dios. Dios me lo bendiga. Voy a pedir que nos pongamos en pie y glorifiquemos a Dios. La honra sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle fuerte palmas a Jesucristo. Dios me lo siga bendiciendo.